queridos diplomáticos, sumilleres, mundos, personas y personalidades del mundo del vino y de la gastronomía, queridos compañeros de la Junta de Gobierno, amigos todos, bienvenidos a la 14ª Cata Internacional del Centro Riojano de Madrid, encuentro de vinos austriacos y vinos riojanos organizado junto a la Embajada de Austria en España y con su consejero don Richard Bandera. Antes de meterme en faena y de pasar a comentar un poco la historia de esta cata y también la historia de las catas internacionales, me gustaría hacer una pequeña puntualización que afecta y ha afectado a este evento, y sobre todo es para clarificar un tema. Esta carta, la 14ª Cata Internacional, solo ha habido dos instituciones, entidades que la han organizado, y es la Embajada de Austria en España y el Centro Riojano de Madrid. Y con esto, bueno, pues quiero desmentir una serie de informaciones que han aparecido de que existían terceras partes o terceras personas en la organización del mismo. Una vez comunicado esto, voy a hablar del origen de la misma, porque yo creo que es importante, y el respeto institucional tanto a la Embajada de Austria como al Centro Riojano de Madrid, que llevamos muchos meses preparando este evento, un evento que va a ser no solamente de carácter vinícola, sino también de carácter cultural y gastronómico, para poner y ensalzar todos estos valores aquí en el Centro Riojano de Madrid. Yo creo que todo el mundo no tiene la ocasión de poder catar, en esta ocasión, vinos austriacos y ponerlos en una mesa junto a los vinos de nuestra tierra, los vinos de la denominación de origen calificada Rioja. Llevamos en el mes de abril, vamos a cumplir el 6 de abril concretamente, 10 años del inicio de estas catas internacionales. Unas catas internacionales que muchos de los aquí presentes han estado en varias de ellas y que las hemos organizado con distintas embajadas. Empezamos con Hungría, con Serbia, con Chipre, con Eslovaquia, con Suiza, hemos hecho también con Azerbaiyán, con Moldavia en 2 ocasiones, con Bulgaria en 2 ocasiones también, y de esta manera que puedan ver el amplio abanico de vinos que hemos podido degustar y catar en esta sala. Tengo que dar las gracias también a las otras partes, en este caso que por la parte de Rioja, que colaboran en este evento, y son los vinos de Rioja que vamos a catar hoy. Y tenemos aquí la presencia de Carlos Ruiz y de Ismael Riaza, que vienen de la bodega Montecillo, ubicada en la denominación de origen calificada Rioja y en ese fantástico municipio de Fuenmayor. Muchísimas gracias, Carlos, por haber traído lo mejor de vuestros vinos, que van a estar presentes hoy en el Centro Riojano. Además, por la parte de Rioja vamos a poder degustar una serie de exquisiteces que son elaboradas por Despensa Pisón. Es una empresa de embutidos, y vamos a poder degustar tanto el chorizo normal, el picante, que para los riojanos el picante no nos pica, el salchichón y luego, bueno, pues también algún otro producto que está elaborado en el restaurante. Por la parte de Austria ya será ahora el consejero, mi querido amigo Richard Bandera, el que ya comente lo que tienen ustedes ahí en las mesas para poder ir combinándolo y armonizándolo con cada uno de los vinos. Eso sí, como está ya puesto en la mesa, yo pediría un poco de tranquilidad a la hora de poderlo, que vaya durando, ¿no? Porque si lo comemos todo con el primer vino, nos va a llegar el tercer vino o cuarto de Austria y todavía alguno pues se quedará sin maridaje, ¿no? Así que muchas gracias a todos ustedes por su presencia, por su asistencia. Espero y deseo que pasen una extraordinaria tarde. Con ese fin y con esa finalidad lo hemos organizado este evento. Y Richard, te voy a ceder el turno de la palabra, y un placer organizar esta cata de vinos con la Embajada de Austria en España y contigo en concreto, que la verdad que ha sido un recorrido muy bonito durante muchos meses y que hoy se pone ya en alza en estos salones del Centro Riojano. Bueno, muy buenas tardes.
La otra vez que estuve aquí, sentado en la mesa de la presidencia, muchas gracias por invitarme en ese momento, me quedé asombrado e impresionado por ese edificio. Y me dije, tenemos que hacer algo aquí. Luego, como nos conocimos un poquito mejor, tú comiendo en nuestra casa con un par de amigos, me ofreciste esa posibilidad. Y por supuesto, no con mucha adelantación. Entonces, los vinos que tenemos hoy son los vinos de mi bodega aquí en Madrid. Entonces, no traje vino, no traje bodeguero, pero tengo una amiga aquí que nos va a ayudar, Julia del Castillo, con su expertise sobre los vinos, porque yo no soy sommelier, ni siquiera en alemán sería en grado explicar todo lo que tú vas a explicarnos en español sobre los vinos riojanos. Entonces, perdonad que las explicaciones nuestras van a ser un poquito más cortas, pero en vez tengo un poquito de información sobre el vino de Austria y los vinos en Austria y las regiones para que, no sé, no hay que enseñaros nada, pero para ver un poquito quiénes somos nosotros, dónde se produce en Austria y sobre todo en qué altitud. Porque aquí en España se produce vino hasta 1000 metros, en Austria llega nada más a 300 metros, aunque tengamos montañas que llegan a 4000 metros. Entonces, es la gran diferencia entre nuestros países y eso se nota también, sobre todo, en los vinos. Has mencionado la comida que vas a traer. La otra vez, cuando estuve aquí, hubo esos picos. Pero no era cata internacional. Sí, pero no me lo dices. Sí, yo en España. Entonces hice trabajar a mi mujer Doris, que está aquí a mi lado, muchas gracias Doris, por preparar lo que llamamos esos platos típicos de un Heuriger. Heuriger es el lugar en Viena y alrededor de Viena donde se toman vinos locales y se come parte de lo que tenemos hoy. Es un pica-pica austríaco, o lo llamamos un vino austríaco si queréis. La gente normalmente en Viena se toma su bicicleta y se va a esas bodegas que quedan o al lado de la metropolitana. Puedes llegar en metropolitana a bodegas que te sirven un vino de O. Lo vamos a tener como primer vino de Viena. Algo especial, no sé si os va a gustar, porque los vinos de Austria, los blancos de esa región son muy particulares, pero es el vino que normalmente en Austria se toma con agua con gas. ¿Ya? Contra la sed, en vez de tomar cerveza, tomamos un spritzer. No os voy a servir un spritzer, sino nada más el vino y luego podéis tomar la decisión si lo queréis mezclar con agua. Pero así puedes tomar mucho más y puedes también hacer deporte, porque la gente, como dije, va a las bodegas en bicicleta, puede tomar un poquito más, aunque también se les puede quitar el permiso, la licencia, porque si tú vas borracho en bicicleta, te la quitan, ¿no? No es que eso te da el libre paso, ¿no? Bueno, hoy, como somos tantos, y eso, muy feliz de... somos más de 60 personas, eso es fantástico, entonces casi cada silla está llena, entonces, y mi bodega aquí está vacía. Pero el próximo container llega tal vez con el nuevo embajador de Austria que vendrá en verano y a ver si puedo traer un poquito de otros vinos que también podéis probar. Te dejaremos vino riojano mientras tanto. Sí, bueno, eso sería la única región que aceptaría, ¿sabes? No, mentira, porque tenéis aquí en España unos vinos fantásticos y mi predecesor me dijo antes de llegar, no vale la pena traer vinos de Austria porque a los españoles solamente les gusta el vino tinto de España, de Austria no les gusta. Vamos a ver, os traje uno especial, a ver si os va a gustar, pero lo que nos dimos cuenta en nuestras cenas en casa, que Doris estaba organizando, y creo que la mitad de la gente que está aquí hoy haya comido en nuestra casa, entonces ya conocéis un poquito nuestros vinos. Los vinos blancos de Austria normalmente les gustan mucho a los españoles. Vamos a ver, porque siempre hay la posibilidad hoy de discutir un poquito sobre cada vino que estamos probando y que Julia va explicando, ¿no? Bueno, con eso, sí, lo último que quería decir. De mi equipo, en cada mesa hay un representante de la Embajada de Austria de mi equipo y por favor, podéis levantaros un poquito para mencionar los nombres. Atrás tengo mi agregado Edkin Toraman, con Lena, nuestra estudiante que ha preparado la presentación, entonces ella ha trabajado para ese evento también. Susanne Hammer, la número 2 en la Embajada de Austria, la viceembajadora. Y luego Virginia Alonso, experta en agroalimentarios y productos de Austria y experta sobre vinos.
solamente que no quiso hablar hoy, me dejó ese trabajo porque está muy empeñada en nuestra participación en la alimentaria en Barcelona con unos 10 expositores y ahí hay muchísimo trabajo. Lo tratamos por primera vez entre los últimos 5 años de recibir productos austríacos en Barcelona. A ver cómo va eso y si funciona bien lo vamos a seguir en el futuro. Bueno, con eso puedes sentarte. No, yo me quedo porque yo tengo que... Bueno, aquí como habéis visto el paisaje de La Rioja a la derecha y el sur de Austria que lleva muy buenos vinos, Steiermark, Estiria a la frontera con Eslovenia, que es una zona muy famosa para los vinos blancos de Austria. Sobre el panorama general, por supuesto, como ya dije antes, la producción austríaca está dominada por vinos blancos. El 70% son vinos blancos y creo que aquí en España es al revés, ¿no? Me corriges, pero me imagino que es así. Nosotros, con el clima que tenemos y el cambio climático que hay en Austria, nuestros vinos van más y más potentes y los vinos blancos ligeros ya son más potentes. Son vinos que se tomarían en zonas muy calientes como en California o en África del Sur o en Australia, ¿no? Pero todavía no han llegado a ese nivel alcohólico como aquí en España y es un problema para los jóvenes que hoy en día toman menos. Entonces a ellos les gustan vinos más ligeros y eso es nuestra gran ventaja, que nuestros vinos ya son más potentes. Nos estamos cambiando a un país de vino tinto. Entonces ya van plantando menos uva blanca hacia más uva tinta. Un tema muy importante es la sostenibilidad y la agricultura ecológica. Entonces más y más productores austríacos no usan nada de químicos y el vino con la producción ya muy moderna, con tecnología moderna, máquinas y tanques modernos, ya no tienen el problema que tienen que echar mucho producto para preservar el vino. Y eso es bueno porque hay gente que tiene un dolor de cabeza después de tomar vinos tratados, ¿no? Luego las regiones austríacas. Bueno, Austria se extiende 700 kilómetros hacia allá, pero al borde del este de Austria, donde queda Hungría y Eslovaquia, en el sur Eslovenia, es donde crece el vino en Austria, porque es una región entre 200 hasta 350 metros. Eso es la altura donde crecen nuestros vinos y se puede ver sobre todo en el norte y en el sur, las partes amarillas y verdes de donde vienen los vinos blancos, y la parte roja es una mezcla de blancos y tintos. Y ahora ya vamos a la primera bodega. ¿Dónde está? Ya. Se llama Meyer am Fahrplatz y es el vino que mencioné antes, que producen un vino DO de Austria, dominación controlada. El término DO en Austria y ese vino DO de Viena significa que es un cuvée, pero un cuvée que no se produce después de la vinificación, sino antes. Entonces mezclan las uvas con un porcentaje determinado y luego se fermenta. Eso es la especialidad del vino DO de Viena que vamos a probar ahora y les lo van a empezar sirviendo. Esa bodega de donde traje ese vino es muy conocida, la Casa Roja, das Rote Haus, y es del 1683, fundada hace 350 años, entonces ya tiene un poquito de experiencia en vinificación, y es un viñedo conocido, aquí se diría un ¿cómo se llama? Es un terroir muy específico y ese terroir que ellos tienen se llama Nussberg, la montaña de los nueces. El lugar donde queda ese viñedo tiene un microclima porque está rodeado de montañas y de bosque, entonces eso le da un vino muy específico. Ahora pasamos a Julia, por favor, que nos va a explicar algo sobre el vino.
Ahí tenemos la botella. La casa roja está en la etiqueta. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, José Antonio, al Centro Riojano y a Richard por haberme invitado. Es un honor y un placer para todos poder degustar estos vinos, porque ya sabéis que están en muy pequeña cantidad, no es como nosotros que tenemos miles de hectáreas en España de viñedo. Ellos tienen muy poca, la producción es muy pequeña y muy exclusiva. El 70% de la producción de los vinos de Austria es de uva blanca, puesto que está en los límites de cultivo, todas las regiones de Austria. La uva, como sabéis, el viñedo se puede plantar entre unos determinados límites paralelos, entre 15 o 20 y 50, y es en los extremos, en estos límites de cultivo del paralelo, es donde mejor se dan los vinos blancos. Los vinos blancos, ya sabéis que sobre todo estamos buscando los aromas varietales, los aromas frutales y varietales, y es precisamente aquí cuando la concentración, un poco antes de la maduración total de la uva, la concentración de aromas alcanza su máxima expresión. Entonces, por una parte porque es el límite, el paralelo límite de cultivo, y luego por el clima tan fresco y tan, bueno, húmedo, porque tiene muchas lluvias, pues son realmente unos vinos excelentes. El primer vino de la bodega Mayer tiene 3 variedades de uva. Bueno, es un ensamblaje, No todos decimos cupaje, pero está mal dicho, es ensamblaje porque es la misma añada. Entonces es un ensamblaje de 3 variedades de uva, que son la Chardonnay, como sabéis, una variedad de uva de Francia, de la región de Borgoña, una variedad de uva que tiene mucho volumen, mucho cuerpo, mucha estructura en boca y que se comporta pues, de muy distintas maneras según donde esté plantada, como todas las variedades. La Chardonnay puede dar vinos tan ligeros, tan delicados, tan suaves como un champán, o puede dar un gran Borgoña, que tiene mucha complejidad, mucho sabor, con mucha longevidad, etc. Entonces el primer vino tiene Chardonnay, luego tiene Weißburgunder, que es otra variedad, es cuando veáis Burgunder, ya sabéis, es Pinot, y Weißburgunder, pues Pinot blanco. El Pinot blanco salió de una mutación del Pinot gris, está muy extendida pues por esa zona, Austria, Eslovaquia, Hungría, hay mucho, y entonces es una variedad que va a dar pues unos aromas muy sutiles, florales, es una variedad ligera, muy delicada, que aporta muchísimo con la Chardonnay. Y como en todos los ensamblajes, luego esta va a tener también, en todos los ensamblajes, cada variedad de uva va a darle unas características al vino. Y luego en la siguiente variedad de uva es la Grauburgunder, es decir, la Pinot gris. La Pinot gris también, que viene de la Pinot Noir por mutación y que tiene un poco menos aroma que la Pinot blanco, es un poquito más, con más estructura. Y por último la Neuburger, que es una variedad autóctona de Austria, también con unas características florales y frutales exquisitas, y al final un toque también de Traminer, en muy pequeña variedad, lleva muy pequeña cantidad la variedad Traminer, que como sabéis viene de la Gewürztraminer. El Gewürz es especiado y bueno, no es igual que la Gewürztraminer, pero es una variedad emparentada con la Gewürztraminer. Bueno, y con todo, lo he estado catando antes, como veis tienes un vino de un aspecto muy bonito, muy limpio, brillante, amarillo pajizo, con notas verdosas, y luego en los aromas pues tiene toques florales, toques especiados,
frutales, por supuesto, tiene manzana, tiene pera, tiene fruta de hueso, albaricoque, melocotón, todo muy sutil, y todo muy bien conjuntado, y en boca pues tiene un paso de boca muy agradable, es muy fresco, es muy aromático también en boca, tiene mucha retronasal y luego pues muy buena persistencia. El vino persiste durante mucho tiempo en la boca. El recuerdo del vino persiste en la boca. Un vino extraordinario. Bueno, muchas gracias. Julia, voy a pasar turno para comentar y antes de la palabra. Antes de que... Sí. Bueno, pues muchas gracias, Julia. Julio está un poco alto. Después de cada uno de los vinos vamos a comentar un poco, si te parece, Richard. Ya se puede comer lo que hay en los platos, ¿no? No está prohibido. Ah, vale. Se puede comer, efectivamente. Entonces vamos a ceder el micrófono pues, a alguno de los presentes en el día de hoy, que hay mucha gente experta. También puede levantar la mano alzada el que quiera intervenir. Y me parece que pásale el micrófono que bueno, además se dio cuenta también con la parte de Montecillo, que yo conozco a Carlos Ruiz, que es profesor del curso que dijo la Complutense, y bueno, a Julia, que también la conozco hace mucho tiempo, egresada también de nuestra universidad, y que la verdad que ella haya hecho una descripción muy buena del vino. A mí me pareció que es un vino de entrada muy adecuado, ¿no? Porque es un vino, como comentábamos, fácil de beber, que tiene una parte de complejidad también, ¿no? Porque tiene una parte glicémica, un poco grasa también, pero sobre todo destaca la parte pues más frutal, más fresca, ¿no? Que hace que te puedas beber media botella con este pica-pica austríaco sin darte cuenta. Y nada, pues nada, muchísimas gracias y no me quiero enrollar mucho, que hay 8 vinos por delante. A todos, muy buenas tardes. Os agradezco que dejéis que os presente lo que somos, que es Bodegas Montecillo y que es la parte riojana de la cata que tenemos hoy. Sé que conforme pasen los vinos va a ser más difícil hacer esa vuelta a poder comentar cada uno de ellos, pero sí que antes de probar este primer vino de los 4 que traemos, sí que os quería hablar de qué somos y de dónde venimos, qué hacemos o cuál es el espíritu que lleva a Bodegas Montecillo a elaborar los vinos. Antes de empezar os quiero pedir disculpas porque Merche, nuestra enóloga, no ha podido acompañarnos, tiene una pequeña lesión en la pierna y bueno, pues os voy a acompañar yo, como han dicho, nos conocemos y hay caras conocidas aquí de otros eventos y de otras catas, así que sin más detalles, sí que os quería... Cuando hablamos de Bodegas Montecillo, estamos hablando de una bodega con 150 años de historia. Yo venía convencido que al decir 1870 y 150 años de historia la gente iba a decir wow, pero después de haber escuchado 1683, ha sido la cifra. Bueno, en cualquier caso, son 150 años ininterrumpidos. Siempre me gusta hacer ese detalle de 150 años ininterrumpidos elaborando vino. Somos la bodega más antigua de Fuenmayor y la tercera bodega más antigua de toda La Rioja. Querrá decir algo también eso, de estar 150 años con todos los vaivenes que han pasado en estos últimos 150 años. Es una bodega familiar fundada por un señor llamado Celestino Navajas y tras 3 generaciones de su hijo y su nieto principalmente, la bodega pasó a formar parte de Grupos Borne, otra empresa familiar, Puerto de Santa María, en 6ª generación y que a día de hoy pues es quien después de 50 años ya de historia da soporte y comercializa principalmente sus vinos. Hablar de Osborne también es hablar de uno de los mitos y de uno de los iconos, no solo por su toro, sino por todas las marcas que el grupo Osborne atesora, cuida y comercializa. Hablar de la DEO, es cierto que el mapa, la zona austríaca, es el gran desconocido hoy aquí. No me voy a extender demasiado
en deciros lo que somos. Sí que, como apuntábamos antes, abrumadoramente La Rioja es una región de tintos, el 91% como veis es uva tinta. Sin embargo, hoy hemos querido, para poder plantear un juego, una cata y una comparativa entre vinos, hemos traído 2 blancos, 2 monovarietales, un Garnacha Blanca, que es el vino que vamos a probar a continuación, y un 100% Viura. 2 fórmulas para entender esas uvas, esa otra cara quizá no tan conocida, en el caso de esta Garnacha Blanca, y que, como veis, además hablamos de una cosa muy minoritaria con un 3,96% del viñedo riojano. Este vino que tenéis en la copa son 10.666 botellas, es la segunda vez que lo elaboramos y queríamos mostraros, como os digo, que es quizás la cara menos conocida de la DEO, especialmente de nuestra bodega. Hablar de Montecillo, como os digo, aquí tenéis por ejemplo a José Luis Navajas, el nieto de nuestro fundador, fue el último de los Navajas que, sin descendencia, lo que decidió fue llegar a un acuerdo con la familia Osborne y traspasarles la bodega. Era un pionero, fue el primer elaborador que en La Rioja empezó a trabajar con el concepto de jaulón, lo diseñaron y tuvieron la patente durante unos cuantos años, fue de los primeros en introducir la elaboración en frío y fue de los primeros en elaborar blancos con barrica en Rioja. Un pionero que hasta el 1973 elaboró nuestros vinos. Hablar, como os digo, de Montecillo es hablar de una bodega con 150 años de historia, una bodega en la que los tiempos de crianza, tanto en barrica como en botella, son muy importantes para nosotros y darle los tiempos y los plazos en ambos son clave. Merche no nos deja comercializar vinos si ninguno de esos 2 tiempos ha pasado. Y hablar también de Montecillo es hablar de nuestros viticultores. Es quizás la cara menos conocida porque siempre nos centramos más en los vinos, en los tiempos de elaboración, en la crianza, en qué barricas y en qué roble, pero sin estas familias, sin estas 62 familias que colaboran con nosotros, sería impensable que nuestros vinos fueran lo que son. Algunas de ellas, hablamos de familias que llevan más de 40 años con nosotros. Aquí, el chico que veis con la gorra es Cristian, es nuestro viticultor más joven, es la 3ª generación. Su abuelo y su padre antes que él nos daban la viña y a día de hoy él continúa con ese trabajo para nosotros. Os quiero poner una pequeña imagen para que veáis cómo es esa vendimia de Bodegas Montecillo. Como os decía, hablamos de 62 familias, hablamos de 700 parcelas, disculpad, hablamos de 700 parcelas, 62 familias, más de 40 años de vínculo con alguna de ellas, y para nosotros también, y como 50% riojano que soy de Aldeanueva de Ebro, Aldeanueva, que ni es aldea ni es nueva ni pasa el Ebro, como aldeano que soy, el concepto de que estas 62 familias trabajen con nosotros también ayuda a fijar población. Es un concepto que para nosotros es muy importante también a la hora de trabajar con ellos.
Justo antes de presentaros el vino, os quiero introducir nada más que al equipo humano de Montecillo. Tenéis aquí a Merche, a nuestra enóloga, lleva desde 2008, ya casi 20 años al frente de nuestra bodega. Ella es quien elabora los vinos y quien gestiona, bueno, pues a todo el equipo humano que veis aquí, más de 26 personas, que son las que trabajan con una pasión y un ahínco increíbles para que estos vinos que hoy vamos a disfrutar pues sigan siendo así desde hace 150 años. Vamos a hablar un poquito del vino, vamos a hablar de esta garnacha blanca, añada 2023, como os decía al principio, segunda añada que elaboramos, es un viñedo de la zona más oriental de la denominación, estamos en Cervera del Río Alhama, Barranco del Cora, una viña relativamente joven, plantada en 2014, que como os digo es la segunda vez que elaboramos 10.666 botellas y de una variedad muy minoritaria como es la garnacha blanca, una mutación de la garnacha tinta, que siempre había sido como el comodín para darle a la viura algún toque y buscar algunas notas más florales o frutales ahí, pero que aquí os la presentamos en un 100% y en un monovarietal. 5 meses de crianza en cemento crudo en depósitos con sus lías y posteriormente 7 meses de crianza en bocois en barricas de 600 litros durante 7 meses y con un batonage cada 2 días durante todas las semanas. Veis un vino muy floral, muy mineral, con unas notas de flor. Merche siempre dice flor de acacia, un punto de manzana asada, un punto tostado, cremoso de esa crianza con barriga, de ese juego con las lías. Y que quizás tiene una versión de lo que antes olíamos ese albaricoque que olíamos en el primer vino. Bueno, pues aquí tenemos otra versión distinta de ese mismo universo de la fruta de hueso. Cremoso y bueno, con un ligero toque especiado tostado final. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la exposición, presentar esta bodega que prometo que muy pronto iremos y una delegación del Centro Riojano o de socios. Me gustaría que hablara este vino, que lo comentara un experto en vinos como es Manu de los Ríos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Centro Riojano por poder estar invitado a esta cata. Bueno, la garnacha blanca para mí yo creo que es la uva que podría sustituir a cualquiera de estas uvas que hoy en día están de moda en España, ¿no? Sobre todo la Verdejo, ¿no? A mí me encanta la garnacha blanca porque además tiene una capacidad de adaptación maravillosa. Es una uva fundamentalmente de la zona de Cataluña y de la zona del Priorato, pero que se adapta perfectamente, ha demostrado en la zona de La Mancha. Se están haciendo unos vinos de garnacha blanca, sobre todo si la altitud es la adecuada, maravillosos. A mí me encanta precisamente por el cuerpo que tiene y el grado de alcohol que consigue, lo cual hace un vino muy corpulento, que aguanta muy bien cualquier tipo de comida y me parece una uva maravillosa. Creo que tiene un potencial, yo siempre la resalto entre todas las variedades españolas de uva blanca. Y bueno, yo creo que la cata está muy bien lo que ha dicho el compañero Montecillo y bueno, pues yo conozco Montecillo y es una joya de bodega. Fuenmayor para mí es uno de los pueblos más importantes y con mayor historia que hay en La Rioja y bueno, me ha encantado, repito, la garnacha blanca me encanta y creo que es una variedad que hay que en España volver a... porque esta uva ya existía hace muchos años y se ha vuelto a recuperar. Gracias. Pero voy a comentar el chorizo. Richard, déjame que voy a comentar un poco lo del chorizo. Nos han sacado 2 platos de chorizo, uno de ellos picante, extra, y el otro dulce. Cada uno que saque las conclusiones del grado de picor, etcétera, y procede de embutidos Pisón, ubicado en el municipio de Ezcaray, a los cuales a todos ustedes también les invito a visitar esta preciosa localidad de La Rioja, que no ha podido acompañarnos hoy su gerente, pero bueno, que me da saludos para todos ustedes.
2 cosas, salchicha picante y vino ligero blanco, desastre. Entonces, si queréis mantener vuestro paladar, mejor comer lo que... Entonces, con jamón es más fácil. En los platos que tenéis en la mesa hay un jamón ibérico de España y un jamón austríaco al lado. Supongo que sois en grado de distinguir los dos, pero los dos combinan muy bien con el siguiente blanco que traje, que es de la bodega Sachs. Y lo siento, también son del 1660. Y supongo en continuación. Aunque no tengo no lo puedo comprobar, pero supongo que esas familias han seguido produciendo también durante las 5 guerras que hubo en ese tiempo en el centro de Europa, ¿no? El Kamptal que podéis ver es una valle elevada por encima de Viena al norte del Danubio. Entonces, Viena queda alrededor de 300 metros, ahí estamos alrededor de 400, 450 metros, con vientos muy frescos que vienen del norte de la República Checa. Nuestro compañero checo está aquí, solo tiene idea de sus cervezas, pero hoy aprendes algo sobre los vinos, ¿sí? Gracias por venir. Y bueno, son condiciones climáticas únicas y nos va a explicar un poquito más Julia sobre el vino que ya está en vuestras copas. El siguiente vino es Helber Muscateller. Bueno, es un moscatel. El moscatel, hay muchos tipos de moscateles, como sabéis: moscatel de grano menudo, moscatel de Alejandría, moscatel amarillo. Este es un moscatel amarillo que está muy extendido por la parte de Austria, Eslovaquia, también hay en Italia mucho, y dan unas notas, es como más ligero que el moscatel de Alejandría, por ejemplo, más ligero que el moscatel de grano menudo, pero sigue siempre con sus aromas terpenos, de citronel, de limonel. Son terpenos, son aromas pertenecientes a la serie terpénica y que le dan las características al moscatel. Tiene un bonito color, amarillo muy pálido. Sabéis que casi ahora está de moda en los vinos tener muy poco color, tanto en blancos como en rosados, y es muy ligero, como veis. En nariz vamos a tener aromas muy florales, a limón, a flor de azahar, a limón un poco con azúcar, también tiene mandarina, tiene naranja. Son los aromas típicos de la uva moscatel. Y luego en boca, bueno, pues en boca tenemos que es un vino muy ligero, o sea, es un vino, tiene grado alcohólico 12 y es un vino que es muy ligero, muy sutil, muy elegante y muy delicado. Es un vino, como decía Richard, que con el chorizo picante pues no va bien, mejor tomar jamón o mejor con este vino, porque es muy sutil, muy elegante y muy delicado. El DAX, aquí en Austria se llama, la denominación de origen es DAC, que significa distrito austriaco controlado. Cuando veáis DAC, quiere decir denominación de origen. Y bueno, estos, como sabéis, Austria es un tesoro para los amantes del vino blanco. Hay de todos tipos, de todas particularidades y todos pues exquisitos y extraordinarios. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Julia. Voy a ceder el turno de la palabra a Carolina González Blanco, que es periodista de Radio COPE y bueno, pues sobre todo ha asistido también a numerosas catas internacionales, que tienes ya una experiencia en todo esto, Carolina, y sobre todo en el Centro Riojano Madrid. Bueno, ante todo, pues un agradecimiento grande a lo que es la Embajada de Austria con el Centro Riojano, porque siempre es un placer venir aquí y degustar a nivel internacional vinos que de alguna forma no tendríamos opción, salvo que fuéramos directamente a un país donde recorrerlo y estar allí, ¿no? Bueno, este vino me ha parecido que, bueno, en primer lugar, el color es un color muy especial, que no estamos acostumbrados desde España ver colores de este tipo, sino mucho más intensos, ¿no? Entonces, lo que es el color en sí, me parece que tiene una delicadeza absoluta. Y luego cuando lo vas bebiendo, que me parece que tiene lo que es una suavidad muy absoluta, y que hay determinadas notas que lo pronuncian, que lo dejan suave al gusto y que de alguna forma no tienen una retranca final, pero que entran muy suavemente. Es verdad que con el chorizo no picante no va a ser la mejor opción, porque de alguna forma, después de haberlo tomado, pues se queda como un poquito flojo, vamos. Hubiese preferido tener otro tipo de degustación, pero sí me ha gustado. Me parecen unos vinos que de alguna forma no tienen una similitud a lo que son los vinos españoles. Ninguna, o sea, en ningún momento, pero la delicadeza de ellos, o sea, me parece súper sutil. Esa es la idea, de que no tienen una forma muy peculiar y una autonomía muy propia de la región donde se producen. Y bueno, pues enhorabuena por todos estos productos. Están empezando a servir el cuarto vino, están empezando a servir nuestro segundo blanco, pasaremos después a los tintos. Sí que cuando abordábamos la cata y esta comparativa y este punto en común entre los vinos, quisimos traernos este Viñamonti Viura para hablar de esa tradición riojana que siempre ha existido y que siempre ha habido por las viuras envejecidas, las viuras con crianza en madera y en este caso un blanco reserva. Cuando hablamos de Viñamonti, hablamos de la gama que la familia Navajas, que José Luis, el nieto de nuestro fundador, decidió elaborar en las mejores añadas y con sus mejores viñas. Viñamonti es un proyecto que nace en el año 1934. Es un proyecto que, como os digo, José Luis Navajas utilizaba para elaborar los grandes reservas selección especial de la bodega. Y es un proyecto que en los años 80, tras el paso a formar parte del Grupo Osborne, es un proyecto que se pone en pausa y que nuestra enóloga Merche en 2015 empieza a retomar y empieza a estudiar para su relanzamiento en 2020. En 2020 la gama Viñamonti vuelve a nacer como una gama de 3 vinos, como una gama de monovarietales, y hoy os traemos aquí, bueno, aquí tenéis una de las etiquetas originales de 1964 de cómo eran estos Viñamontis a mediados del siglo XX, concretamente en 1964, uno de los iconos de la historia de Rioja. Como os digo, Viñamonti Viura, un 100%, Viñamonti Blanco 2019, un 100% Viura, añada excelente en Rioja esta 2019, una añada marcada además por un pequeño estrés hídrico y por unas temperaturas muy amables y cálidas. Hablamos de un vino que ensambla 2 viñas, una viña de Sotés y una viña de Medrano,
Os hablaba al principio de Cristian, de nuestro viticultor más joven, que es el que nos trae esas uvas desde Cenicero, unas cepas de Viura de 85 años. Con estas dos viñas, Merche lo que va a hacer es un ensamblaje en el que el 80% es la uva de Cenicero, una elaboración con 2 meses con sus lías, para posteriormente pasar a barricas francesas de uso seminuevo, de 2 años máximo, y en las que el vino pasa 20 meses de crianza para posteriormente estar otros 20 meses en botella antes de salir al mercado. Tenéis un perfil de blanco riojano, yo diría de manual, en cuanto a ese color más intenso, ese dorado. Unas notas en las que las notas clásicas de la Viura se entrelazan con las notas de la barrica, con esas notas más tostadas, esas notas cremosas. Tenéis un punto de almíbar, un punto de albaricoque, notas de pastelería y de vainilla. Y bueno, pues un blanco con bastante cuerpo, con un final muy largo y que creo que sirve para representar, pues como os decía, el clasicismo de Rioja en esa versión de vinos blancos. Gracias. Muy bien. Carlos, y me estaba viendo turno de intervención de una persona, una periodista que viene de Argentina, es Vero Franco, y que quiere comentar también un poco este evento. Bueno, ante todo, buenas noches. Muchísimas gracias, presidente José Antonio. Es un placer enorme compartir junto a ustedes otra gala más, otro encuentro, otra degustación. Bueno, la cultura, los sabores, las texturas siempre nos unen, como bien digo, culturalmente. En mi caso de Argentina, bueno, conocemos también bodegas diferentes en lo que es Mendoza, San Juan. Entonces es un gusto para mí también compartir esta noche y bueno, en esta ocasión particular con la Embajada de Austria, con estos vinos tan especiales que nos hacen llegar y bueno, acá con la calidez siempre del centro riojano que nos convoca, que año a año y gala a gala también abre las puertas a otros países, a otras embajadas, a otras culturas. Es un enorme placer nuevamente compartir y muchas gracias a todos ustedes aquí presentes y especialmente a ti, José Antonio Rupérez, presidente. Un enorme orgullo y honor compartir esta noche con ustedes. Gracias. Hay que trabajar realmente, lo siento mucho, con 8 vinos y mucha gente, todos hablan, unas contribuciones muy importantes y comentarios. Eso, José Antonio, eso es lo que me gusta, cómo lo estás haciendo, porque a catas de vino hay muchos, ¿no? Pero que luego cada uno que le da la gana y que es experto puede comentar sobre los vinos directamente, es algo muy especial y enhorabuena como lo estás haciendo. Solamente el orden de las salchichas tenemos que cambiarlas un poquito, porque también el vino riojano ha luchado un poquito con la salchicha picante, pero finalmente por ser tan potente lo has equilibrado, digamos, ¿no? En catas de aceite de oliva creo que no se anima la gente tanto, ¿no? Siguen escuchando, pero con el vino es un poquito difícil. Bueno, yo tengo ahora otro Kälber Muscatella que Julia ya ha explicado, pero esta vez crece en una altitud de 400 a 600 metros y en el sur de Austria. Es una zona volcánica y esa zona recibe en las altitudes unos vientos muy fríos que da un sabor muy especial a los vinos. Lo importante o lo interesante de esa bodega Wollmuth,
propietario de la bodega. Y Carlos, para que te sientes mejor, esa bodega es de 1806, entonces no somos tan... Ya. Es el presidente de los viticultores del sur de Austria, entonces un personaje muy importante, y su hija trabaja en la Cámara de Comercio en Graz, en el sur de Austria, y nos hicieron a los consejeros comerciales de la Embajada de Austria unas catas de vinos, conocimos la bodega, y desde entonces yo tengo esos vinos en mi bodega viajando por todo el mundo, porque también tienen etiquetas muy bonitas producidas por artistas, y los vais a ver en la siguiente foto que voy presentando. Ahora paso a Julia para que os explique un poquito este. Bueno, tenemos otro moscatel, también un moscatel amarillo como el anterior, pero lo que estábamos comentando, si veis la diferencia, por ejemplo, de los vinos blancos de Rioja con los vinos blancos de Austria, son completamente diferentes. Es una gama diferente, cada uno su estilo y cada uno y los dos de muchísima calidad. Este moscatel es del año 2022, el anterior era del año 2023. Como sabéis, la añada en los vinos es importantísima. Los años, para que sean excelentes y buenos, tienen que tener las estaciones bien definidas, es decir, el invierno con frío, la primavera con lluvia y calor, verano muy cálido y otoño pues también como un otoño. Así se dará una cosecha excelente. Y el año 2023, el anterior, fue una cosecha excelente para los blancos en Austria. Hubo muchas lluvias, como os dije, pero bueno, pues un otoño perfecto, una vendimia perfecta y una maduración extraordinaria, dando unos vinos frescos, aromáticos, ligeros, etc. Este es año 2022. Como veis, el año 2022 fue muy cálido, fue muy seco, pero sin embargo tiene buena acidez, puesto que si las noches son frías, la acidez se mantiene en la uva. Si es todo el día, o sea, de día y de noche cálido, entonces se queda la uva sin acidez. Pero si las noches son frías, hay poca transpiración de la uva y la acidez se mantiene. Tenemos el ejemplo en este vino. Este vino está muy bien estructurado, tiene unos aromas mucho más intensos que el anterior, por la zona y por la añada. Y tiene también aromas de moscatel típicos, cítricos, piel de pomelo, de naranja, mandarina, florales, flor de azahar, flores blancas, herbáceos, y luego en boca, pues como veis, tiene mucha más estructura que el anterior. Es mucho más redondo, tiene mucho más volumen y tiene un final también algo más largo que el anterior. Las noches frías que hubo en el año 2022 son esenciales para obtener este resultado y esta categoría de vino y esta calidad de vino, que tiene acidez y sin embargo sigue manteniendo toda esa estructura y ese volumen en boca. Bueno, muchas gracias. Muy bueno. Sí, muchas gracias, Julia. Y en estos momentos muchas gracias también, Richard, por cómo va evolucionando toda la cata. Comentarles a ustedes que esa salchicha, ese salchichón, como decimos o sea, chorizo, y ahora mismo ha venido el salchichón riojano de Despensa Piso, así para que podamos degustar. Ha venido desde Ceuta una periodista, presentadora de informativos,
que es Estefanía Nusio, y que también pues, ha venido especialmente para esta ocasión, para esta gala, y que quiere hablar y comentar un poco cómo está transcurriendo todo. Estefanía, todo tuyo. Pues muchas gracias. Antes de nada, muy buenas noches a todos los asistentes. Y bueno, siempre que se organiza una cata en el Centro Riojano, tengo que decir que su presidente trabaja con brillantez todos estos actos. Y si yo pensaba que no nos podíamos superar después de otra casa a la que asistí sobre el tema del aceite, bueno, pues aquí puedo decir que aunar vinos de Austria, que para mí es un placer porque es la primera vez que los estoy catando como buena amante del vino y que me encanta hablar en cata, en clave de vino, es verdad. He estado, lo vamos a comentar, pues aunar lo que es los vinos de Austria con los riojanos es una auténtica maravilla y es una oportunidad única que los aquí presentes, las 60 personas que estamos, somos unos auténticos privilegiados. Antes de nada, resaltar siempre la bondadosa y generosidad del presidente del Centro Riojano, de José Antonio, porque su creatividad no tiene límites. Esto hay que decirlo. Este es el titular como periodista, porque siempre está creando y siempre está innovando, así que felicidades, presidente, porque como amiga tuya me siento muy, muy orgullosa. Y luego, por supuesto, la generosidad de Richard Bandera y su esposa, que además tuve el placer de estar en su casa degustando una cena fantástica. Sois unos anfitriones estupendos y bueno, pues han vaciado su bodega para compartirla con todos los asistentes y gracias de corazón, porque esta es una oportunidad única que me guardo para mí. Yo hablo siempre desde el corazón. No soy una experta en vinos, pero sí que tengo que decir que puedo establecer muchas diferencias entre estos dos, digamos, grupos de vinos, los vinos austríacos, que nada tienen que desmerecer con nuestros vinos españoles, gracias, oportunidad única para poderlos degustar, con los vinos riojanos que ya sí que conozco un poquito más, ¿no? Particularmente me encanta cómo evoluciona el potencial aromático. Creo que estamos haciendo un increscendo, que vamos desde los más suaves y vamos al revés, desde los más suaves y vamos yendo a los más, digamos, bueno, pues, digamos, más, sí, efectivamente, los más potentes a los más suaves, ¿no? También me gustaría diferenciar el color, nos ha llamado la atención estos colores, digamos que parecen diluidos, un poco mezclados con agua, particularmente no los había degustado y me está gustando mucho. Y luego, por supuesto, pues los tonos y los aromas. Creo que los vinos austríacos, y perdonadme porque no soy maestra en temas de vinos, que casi asisto a muchas catas porque me encanta hablar en clave de vino, pues los vinos austríacos tienen como un toque más frizzante, más mineralizado, es lo que por lo menos yo detecto. Y los vinos riojanos, bueno, pues tienen otro pozo y otro sabor en boca, ¿no? Y bueno, pues aunar, me parece una auténtica maravilla poder aunar vinos austríacos, primera vez. Esto de decir primera vez, cuidado, porque ya todos hemos viajado tanto, tenemos tantos países y tantos vinos, decir primera vez impone. Así que me parece una iniciativa fantástica y yo la aplaudo. Y te doy las gracias, José Antonio, porque todo lo que creas realmente te vas superando y es un paso más como presidente del Centro Riojano. Felicidades. Y gracias, Richard, por tener su y llegamos hasta Puigmayor. Como os decía, a la hora de seleccionar los vinos para esta cata, quisimos intentar en 4 vinos ofreceros todas las caras que tiene Montecillo en una bodega que elaboramos más de 20 vinos distintos. Y hemos traído 2 blancos y 2 tintos. Los 2 blancos que hemos probado, os hablaba de Garnacha Blanca con 10.666 botellas. El blanco que hemos probado a continuación, Villamonti Viura 2019, estamos hablando de unas 8.200 botellas. Y sin embargo, bueno, pues como os decía, un blanco que muestra la cara más moderna, como puede ser la Garnacha Blanca,
y el clasicismo y la forma de entender los blancos envejecidos en barrica, como puede ser Villamonti Blanco Viura 2019. Ahora os traemos un vino que es Montecillo Gran Reserva 2019, añada excelente, como os decía, del que elaboramos en esta añada en concreto 250.000 botellas y que para mí representan sobre todo el clasicismo y la tradición riojana. Cuando en mi casa con mis primos y mi familia catamos y bebemos y disfrutamos del vino, siempre decimos que este estilo de vinos huele a casa, huele a Rioja, huele a verdad, huele a algo que estamos siempre acostumbrados. Este Montecillo Gran Reserva, estamos hablando de un vino elaborado con viñas principalmente de la Rioja Alta, de donde viene todo el tempranillo, de los pueblos de Puelmayor, de los pueblos de Cenicero, y el graciano que acompaña, estamos hablando de un vino mayoritariamente tempranillo, pero que lleva un pequeño aporte de graciano, una finca que viene de Pradejón, de la Rioja Oriental. Y hablamos de un vino que cría por separado y que estamos hablando de un envejecimiento de 30 meses en roble francés, crianza en barrica y posteriormente 3 años de afinamiento en botella. Cuando os animo a que vengáis a Montecillo, cuando vengáis a Montecillo podréis ver una de las peculiaridades que tiene, y es que este Montecillo se apila a mano, botella a botella, en nuestros botelleros subterráneos. Es una tradición y es una costumbre que se está perdiendo. Muy pocas bodegas quedan que apilan a mano porque el jaulón pues siempre es mucho más práctico, más rápido y más eficiente, y sin embargo Montecillo ha querido mantener esa costumbre, esa tradición y esa forma de entender estos vinos apilándolos a mano. Como os decía, un vino que huele a tradición, un vino que huele a casa, que diríamos mi familia y yo, donde la fruta negra es protagonista absoluta, los puntos balsámicos, un punto más mineral y finalmente esos tostados, esos clavos, esas especias que vienen de la madera. Muy amable, muy fino en boca. Creo que cuando hablamos de clasicismo y tipicidad riojana, esa finura, esa elegancia, esa largura, como no hay ninguna arista en ningún punto del paso por boca, y de cómo final esa largura, esos puntos tostados y cómo aparece la madera final, creo que es la clave para entender este Gran Reserva 2019 de Bodegas Montecillo. Espero que lo disfrutéis. Gracias. En la sutileza, y ahora mismo nos están sirviendo una fantástica empanada elaborada en nuestro restaurante, el restaurante del Centro Riojano de Madrid, que espero que disfruten con esta combinación con el fantástico Gran Reserva que acabamos de catar. Quiero ceder el turno de la palabra a don Manuel Ubago. Manuel, todo tuyo, de la Asociación de Sumilleres de Madrid. Gracias. Buenas noches. Quería más que nada agradecer a la casa, La Rioja, como tal, a los estudiantes de este producto, pues para hacernos la marca primeramente, como comentábamos antes, son totalmente distintos. Yo me voy a referir sobre lo que es más a los vinos dentro de ellos, porque son totalmente distintos. Estamos hablando de los españoles, los vinos que los cuales los conozco a base de bien y tal. Para mí, dentro de ellos, como yo más que nada decía, es un vino, es una variedad que es muy difícil de que se pueda hacer por sí sola. O sea, tiene que tener una calidad, es algo muy importante para poder hacer estos vinos. Este es un parece que lleva un poco de tempranillo también, ¿verdad? Tempranillo, ¿qué? 85, ¿no? O sea, sí, se lo van bien, vale. No, es que ya he dicho que no. Entonces, pues en fin, aquí tenemos que partimos de una base también que tenemos un vino 2019. Es un vino que ya está, tiene ya una elaboración, tiene lo que es el envejecimiento de botella,
y sobre todo, lo más importante, que es un vino que además que te va entrando y tú una vez que vas entrando te vas sacando infinidad de cosas y sobre todo, dentro, como yo digo siempre, que es una base mía, el alcohol para mí lo tiene muy integrado. No todos los vinos lo tienen tan integrado como este vino realmente. Es a la entrada de esa boca que hay, esa gente que tiene pasar un 19 a este vino a cata ciegas, yo como profesional no sería capaz de darles esta añada. Una vez que ya un poquito ya se han dejado, pero la extrañada es un 19, 2019, el 18 me encanta, mi año preferido, que ya fue ya, como dice, superior de toda la cuadra. Y bueno, y nada más, ya he dicho que dentro del mundo me encanta, me considero muy crítico del vino, pero yo realmente digo lo que pienso y pienso lo que digo. Cuando una cosa me gusta, lo digo, y cuando no, me callo. Y yo para mí, esta bodega también que la conozco, he estado también esto, y realmente que lo que decimos un éxito, que sigan en sus labores de estos vinos tan fabulosos, y adelante. Y muchas gracias. Gracias. Atención, por favor. Último vino de Austria. Carlos, lo siento. 1114. Es la bodega en funcionamiento continuo. Eso está comprobado porque Lena, nuestra estudiante, lo ha encontrado. Gracias, Lena, por ese hecho muy importante. Y queda al lado de Viena. Entonces, esa bodega tiene sus viñedos alrededor de Viena, no dentro de la zona de Viena, porque la ciudad de Viena, eso no he mencionado, es el viticultor más grande de Austria. Eso no se sabe, que la ciudad misma tiene viñedos. Pero el segundo productor más grande es Klosterneuburg, que es un monasterio, y están relacionados, y eso es lo importante, con el Escorial. Los agustinos fueron fundados en el siglo XII en Italia y se expandieron luego a Viena primero en el siglo XIV y solo después llegaron a España en el 1496 con el matrimonio de Juana de Castilla con Felipe I. Y su hijo, Filipo II, construyó el Escorial, como lo sabéis, cuando era emperador de España. Y en el año 1885 los agustinos ocuparon el monasterio y mantienen la responsabilidad hasta el día de hoy. En Austria, en 1700, la línea de los Habsburgos en España se extinguió y el Habsburgo austríaco Carlos VI, que estaba especialmente impresionado por el Escorial, falló en su intento de obtener el trono español, como lo sabéis. Por eso planeó construir un Escorial austríaco en Klosterneuburg, donde viven los padres de Doris. Sin embargo, tras la muerte del emperador en 1740, las obras se detuvieron y el Stift Klosterneuburg quedó como una versión más pequeña del Escorial. Y fue entregado a los agustinos desde entonces, y todavía trabajan ahí y producen vinos ahí. Y sobre los vinos nos va a explicar Julia. La verdad es que Viena es pues un territorio donde está el urbano y el viñedo. Es una de las pocas ciudades que tiene viñedo, pero allí mismo y muy cerca. Bueno, Burdeos también lo tiene muy cerca, una parte de Burdeos también tiene viñedo allí mismo. Y el vino que vamos a catar es un vino tinto de una uva que es de allí, de Austria, y es la uva Saint-Laurent, junto con otra uva Zweige, Cabernet Sauvignon y Merlot. Como sabéis, Cabernet Sauvignon y Merlot, dos uvas de Burdeos, francesas,
La Cabernet Sauvignon da longevidad a los vinos, da estructura y mucha longevidad. Es una uva muy fuerte, muy recia, con mucha longevidad, envejece fenomenal. La Merlot es mucho más suave, da vinos más aterciopelados. Es muy difícil de cultivar en otras zonas. La Merlot aquí se cultiva muy bien en esta zona de Austria. Y luego la uva Saint-Laurent, bueno, pues es una de la familia de Pinot, de la Pinot Noir, que tiene medio cuerpo, da unos aromas, como lo podéis comprobar en el vino, unos aromas a cereza, a miga de pan, a mazapán, a guindas. Está muy cultivada en la República Checa, en Moravia, en Bohemia, la región de Moravia y Bohemia de la República Checa. Es la tercera variedad más plantada en Austria, donde hay 794 hectáreas, o sea, en toda Austria. Fijaros lo que decíamos al principio, que es un privilegio catar estos vinos porque hay muy poca cantidad. O sea, de esta uva en toda Austria hay 794 hectáreas solamente. Y bueno, pues es muy delicada también esta uva. El vino es de la añada 2021. Entonces en el año 2021 también llovió mucho, fue un año muy fresco, por lo tanto no tiene mucho grado alcohólico y tiene mucha finura y acidez. Por otra parte, la siguiente uva de esta mezcla, de este ensamblaje, es la uva Zweigel. Zweigel es un cruce entre la Saint-Laurent, que es la de la que hemos hablado anteriormente, y fue creada por hibridación de la Saint-Laurent con otra uva, con la Blau-Frankic, que es otra variedad de uva. Fue creada en el 1922 en el Instituto Federal de Viticultura de Austria. Esta uva, como sabéis, un cruce entre dos variedades no se puede utilizar para dar vinos, pero en este caso, si es un híbrido que ya está desde el año 1922, pues ya se considera una variedad pura y si se utiliza para elaborar vinos. Esta zona de Austria tiene un microclima muy especial. En el microclima, pues ya sabéis que entra la evapotranspiración del suelo, la transpiración de las uvas, la transpiración de las hojas, los bosques cercanos, los ríos, y este microclima de Viena pues es excelente, junto con la pizarra del suelo para cultivarse esta gran variedad. En aroma tiene unos aromas a barrica, a vainilla, a unos aromas cremosos, a pastelería, y luego en boca pues es muy agradable, muy delicada, muy agradable, pasa un paso muy bueno de boca y un final muy persistente. Y bueno, con todo esto que hemos merendado, pues me parece que ha sido desde luego un lujo. Muchas gracias. Ya. Sí, muchas gracias, Julia. Y Richard, te felicito por este fantástico vino que hemos tenido el honor, muchos de nosotros, de poderlo catar en tu casa. Y ahora le voy a ceder el turno de la palabra a una persona que tiene mucho conocimiento en estos temas, es sumiller internacional, es Ana Belén Toribio, directora de la revista GastroStyle y periodista. Bueno, buenas noches a todos. Me voy a poner de pie porque soy bajita y quiero que se me escuche. A ver, yo creo que es un gran privilegio estar hoy aquí porque hay que dar las gracias, que es la 14ª edición
de las catas internacionales. Cuando se crearon las catas internacionales, idea de José Antonio Pérez, presidente de este centro riojano, yo siempre le di la enhorabuena porque poder conocer un país a través de sus vinos es absolutamente interesante, porque el vino siempre es paisaje y paisanaje, es terroir, pero hay mucho más. Entonces, ¿qué tenemos hoy aquí? Tenemos a los vinos austriacos versus vinos de La Rioja. Fantástico. ¿Qué es lo que tal? Yo tuve la suerte de catar algunos vinos de Austria en el concurso del Real Casino de Madrid. Cuando acabó el concurso, en la comida nos la armonizaron con algunos vinos austriacos. No conocía demasiados, pero a mí este tinto me ha encantado, es que llega al corazón. Porque ya no sé si es porque se llama Escorial o por qué, pero de verdad, Richa Bandera, gracias por traernos esta joya, que también ha explicado Julia del Castillo, que no te voy a poder decir mucho más de lo que tú ya has dicho, pero sí que me gustaría añadir mi opinión personal al respecto. Enhorabuena por traer estas uvas que aquí no conocemos, la Saint Laurent, la Schwigel, la Cabernet Sauvignon Syrah, la Merlot, porque este cupás, este assemblage tan curioso, te produce este vino tan elegante, con estas notas de frutas negras tan interesantes, que lo que ha comentado ella, hay notas de ciruela, hay notas de grosella negra, hay notas de cereza, pero la cereza picota, la negra, no la roja, y hay notas un poco de kirs, de un licor de cerezas. Entonces, de verdad, es un vino fantástico que, por lo que tú nos has contado, es muy exclusivo y es una suerte que lo podamos catar aquí y lo estemos degustando. Eso para empezar. Luego, lo que me gusta también, los aromas terciarios que tenéis. A mí la vainilla me salía al principio, pero luego se va la vainilla y sí que te sale parte de la canela, pero no la canela en polvo, sino el palo de la canela. Y te sale una nota de pimienta negra muy interesante. Tiene unos terciarios maravillosos, pero lo que más me sorprende, por lo que he comentado, es que tiene una boca espectacular. El tanino es tan sedoso, es muy velvet, es muy aterciopelado. Y eso, a lo mejor, los que no catamos ni tenemos la suerte de poder catar y degustar vinos austríacos, lo valoramos el doble, porque este tanino tan interesante con este terciopelo es que de verdad es un placer doble. O sea que enhorabuena por traernos este vino, daros las gracias por hacernos el hermanamiento, porque aquí no es ninguna competición, no se nos olvide, el Centro Riojano está para promocionar los vinos, no para hacer una competencia entre Austria y Rioja. Cada uno tiene sus matices y es un gusto que tengáis este hermanamiento tan interesante, con gente tan interesante en esta cata. De verdad que yo creo que lo ha dicho Estefanía, estupendamente dicho. Es un gran privilegio estar aquí hoy probando y catando todo lo que estamos catando. Ya quiero cerrar porque no me quiero extender más, que a mí me ha enamorado el vino, como cuando me enamora algo, pues de verdad. Yo he pedido esto porque era el único tinto, he dicho, quiero catar el tinto austriaco, pero he tenido la suerte de que encima es el que me ha enamorado, de los más que me ha gustado hasta ahora. Todos están muy buenos, pero este más. Y me ha dado una frase Estefanía que se la ha olvidado ella, pero es autora y yo la digo. De verdad, Richard Bandera, que has vaciado tu bodega, pero nos has llenado los corazones. Gracias. Bueno, los malos tintos los tengo todavía en mi bodega, ¿no? Los buenos traje aquí, porque aquí a ese cielo de vinos hay que hacer un poquito más, ¿no? Pero tenéis razón que la producción austríaca es tan pequeña que si Alemania aumenta el consumo de vino por un 2%, la producción austríaca está agotada. Entonces, si queréis comprar un vino austríaco, hazlo rápido, porque no tenemos mucho, ¿no? Yo, en todos los países donde vivimos en los últimos 33 años, fuimos siempre los más grandes importadores de vinos austríacos, porque me los llevo en nuestro container y lo degustamos en catas o en comidas que está preparando mi mujer en mi casa, ¿no? Normalmente no hay importadores porque la mayor parte de nuestro producto se vende en Alemania, en Inglaterra, en Holanda y en Hungría y en Estados Unidos. Todos los países alrededor del Mediterráneo que tienen su propia producción de vino compran pero muy poco de Austria, ¿no? Aquí en España hay un poquito, sobre todo vinos dulces, y
se puede comprar a través de sitios online, pero por supuesto Virginia está conmigo, los productores están interesados en encontrar importadores interesados para el mercado español, y ese vino particularmente lo traje porque en cada comida que hacemos en casa podemos contar una historia que une a España y a Austria, y eso es lo que me encanta, esas reuniones que tenemos después de 1 o 2 copitas aquí en España, nos sentimos en casa porque sois gente muy amable y es fantástico trabajar aquí en España, y supongo que todos de mi equipo piensan lo mismo. Otra vez, muchas gracias por invitarnos, y ahora tenemos el último vino de La Rioja. Espero que podamos visitar un día vuestra bodega porque las fotos son fantásticas, me encantan, y siempre tenemos delegaciones, y a ver si combinamos un día algo en tu casa, si podemos. Otra vez, muchas gracias. Así, por supuesto, Julia, muchísimas gracias por ayudarme. Realmente, como habéis visto, yo no soy experto. Tomamos mucho vino, pero no sabemos nada del contenido o de la explicación. Entonces, sin una sommelier como Julia, hubiera sido imposible montar ese evento. Y también tengo que mencionar a Eliseo González, que me ha ayudado con algunos invitados que fueron parte de mi lista de invitados. Eliseo, gracias por tu ayuda. Sin ti hubiera sido muy difícil para mí, porque yo no conocí a nadie cuando llegamos aquí hace 2 años. Porque tiene una mesa Vamos con el último. Antes de que lo catemos y de presentarlo, sí que quería aprovechar, porque creo que es la última vez que ya os interrumpo y os molesto, sí que quería parar y daros las gracias por haber pensado en nosotros y por habernos dejado disfrutar de esta noche. Richard, muchísimas gracias. Acabas de generar en mí también el ansia por conocer esa bodega de 1114, porque además de aldeano soy licenciado en Historia y me acabas de volver loco con la historia de la Unión de Escorial. Entonces necesito ir. Le he escrito a mi mujer que este verano hay que ir, entonces tengo que hacerlo. Y como os decía, gracias también Julio, gracias también Mari Carmen y a todo el equipo por vuestro servicio, por vuestro trabajo y por habernos dejado disfrutar esta noche. Hablar de Villamonti, como os decía al principio, es hablar de la marca más icónica que tenemos, hablar de un tesoro y de un legado que volvió a la vida en 2020, y nosotros hemos querido cerrar con Graciano, no solo porque sea mi vino favorito de todos los que nosotros elaboramos, que eso ha pesado mucho, no os lo voy a negar, pero también porque hablar de Graciano es hablar de una uva minoritaria en Rioja, y ahora que no nos escucha nadie, creo que tenéis el mejor ejemplo. Me voy a venir muy arriba, pero creo que tenéis el mejor Graciano que se hace en Rioja hoy. Me tiro a la piscina y os digo que este Villamonti Graciano para mí es el mejor Graciano que vais a probar. Son 3 añadas las que hemos elaborado, 2015, 2016 y 2019, que es la que estáis probando, acaba de salir al mercado. Ayer fue elegida en Londres como uno de los mejores vinos del año por los mejores sommeliers del 50 Best. 116 vinos de todo el mundo, 12 españoles y solo 3 vinos riojanos están en esa lista. Este que estáis catando es uno de ellos. Son 12.000 botellas lo que hemos elaborado. 2015 fue elegido mejor Rioja del año y mejor Graciano del mundo. 2016 fue elegido como uno de los 50 mejores vinos de decanter de 2024. Por eso creo que me puedo venir arriba y deciros que es el mejor Graciano que vais a probar en Rioja. Un vino, y os pongo la ficha. Como os digo, un Graciano 2019, añada excelente, 2 fincas. Fundamentalmente el 80% de este vino viene de una finca de cenicero, una finca de más de 60 años, y con una finca que también elaboramos en Pradejón,
es ensamblaje de las dos. Nos vamos a 30 meses de crianza en barrica. Nos mantenemos en 13 grados y medio. Antes hablábamos del alcohol, hablábamos del cambio climático y de lo bien integrado. Gran Reserva 2019 es la primera añada de Montecillo que tiene 14 grados. El cambio climático está ahí, el cambio climático es una realidad y poco a poco los vinos van creciendo. Y sin embargo aquí nos mantenemos en 13 y medio. 30 meses de barrica, como os decía, en roble francés. El 50% de esas barricas son barricas nuevas. Un tostado medio y nos vamos a 12 meses de botella antes de la comercialización. Hace escasamente un mes que ha salido a la venta este vino y fundamentalmente os destacaría el punto de fruta negra, el punto de regaliz que tiene, los puntos balsámicos. Es un graciano de libro, es un graciano de manual. Ese punto de maderas, esas incluso notas florales, tiene una violeta por ahí. Tiene un punto floral que para mí lo hace único. Y fundamental, en boca, una largura increíble, cómo ensambla las notas tostadas, un punto de tabaco y de cómo hay una acidez que es la que equilibra todo para que la rotundidad que tiene el vino al inicio pues se mantenga luego muy elegante, muy fino y muy suave. Gracias de verdad a todos, gracias por habernos escuchado, es un placer compartir vinos. Gracias, de verdad. Gracias, Carlos. Y no sabía esa condición tuya de experto en historia. Licenciado. Es el profesor de... Pero bueno, estás en el fantástico mundo de la cultura del vino y vamos a ahora acabar de cerrar con intervenciones y me gustaría dos cierres de dos personas es que tengo un gran aprecio y va a cerrar Maxime Couvré, responsable de Valonio Bruselas. Maxime, porque tienes que hablar un poco de lo que te parecen estas catas internacionales del centro riojano y, como no, Rafael del Rey, experto en los mercados internacionales del vino, para que también nos dé su opinión sobre esta fantástica velada. Pues José Antonio, antes que nada quería agradecerte por la invitación y Richard también para este evento que es realmente un éxito. Yo estoy más acostumbrando a catar cervezas, es decir que es un mundo un poco diferente, pero realmente me ha gustado descubrir la diversidad y la diferencia que existe entre los vinos de Rioja y también los austriacos. Y realmente es una experiencia muy buena y estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Y algo que me impresionó mucho en los vinos blancos es también la diferencia entre las capas, los colores de los vinos austríacos, los de Rioja y también las fuerzas, porque he tenido la impresión que los vinos riojanos están mucho más potentes que los austríacos. Pues con eso, muchísimas gracias por la invitación y buen fin de la degustación. Gracias. Preséntate, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Rafael del Rey. Muchísimas gracias, José Antonio, otra vez por darme la palabra y por invitarme a esta cata. Y hombre, se han dicho muchísimas cosas y se han dicho muchas cosas técnicas. Tenemos técnicos buenísimos, sobre todo chicas, chicos también, que saben muchísimo. Yo, como sabéis, de vino no sé nada, absolutamente nada, pero estoy alucinado. José Antonio y Richard, muchísimas gracias. ¡Qué maravilla! ¡Qué placer! Porque sobre todo hay algo que, de lo que yo siempre intento aprender algo, que es la comparación de los distintos vinos. Creo que lo habéis dicho antes también, no se trata de ver cuál es mejor o cuál es peor. Es más, cada cual tendrá su paladar y tendrá pues algunos vinos que les gustarán más o menos. Pero la comparación de ellos nos hace aprender muchísimo a todos y definir nuestros gustos por el vino. Y hay algo que también querría decir, aparte de que es un placer siempre venir aquí, que esta experiencia ha sido maravillosa, no sé si hemos agradecido suficiente la parte sólida de la velada. La parte sólida es extraordinaria, no solo por los chorizos y salchichones, pero la parte austríaca, señora esposa de Richard, ha sido absolutamente maravillosa y creo que no la hemos aplaudido suficiente. Muchísimas gracias, porque además es una forma de traernos la cultura austríaca también
a esta experiencia, que yo creo que al final es lo que de verdad agradecemos todos muchísimo. Muchísimas gracias y un placer. Gracias. Ahora, la periodista de Radio Cope, Carolina, ¿me estabas pidiendo la palabra? Vale. Ay, llego. Bueno, ha hecho usted una puntualización respecto al diseño que tiene una de las botellas de ustedes, que es la que pone... ¿Cómo? Sí, pero pronúncialo tú, que yo no me arriesgo. De Escorial. Vale. Entonces, es una ciudad, vale. Hombre, la relación entre Austria y España y el tema del Escorial pues siempre ha estado ahí. Me parece exquisita, de hecho le he hecho una foto, el diseño que han hecho también de la botella, que usted hablaba en este momento, con ese escudo abierto con casi papal, por así decirlo. ¿Sí? ¿Es papal? Bien, acerté. Pleno al 15. Vale, entonces, me parece maravilloso. Es toda negra. En un momento hay un detalle muy exquisito, muy pequeño, muy preciso, y unas letras en blanco que han dejado la botella como con un diseño muy especial. Quiero decir con esto que a veces las botellas también entran por el ojo. Es decir, tú ves una botella exótica. Yo he comprado un montón de perfumes solamente por donde estaban ubicados. O sea, que me parece maravilloso. Gracias. Vino riojano. Y ese vino, el último sobre todo, sería el vino para nuestra mesa. El sabor fantástico, y también tomamos con los ojos. Por eso yo trato, cuando yo compro vinos, y compro la etiqueta, y creo que el consumidor que no va a catas, sino va a supermercados, compra una etiqueta. Y esa etiqueta me parece un champán caro, y eso lo hace muy especial. Yo visité hace 2 semanas la Barcelona Wine Week. Supongo que todos han estado, los que son expertos de vino. 1000 bodegas, 1000 bodegas, increíble. Menos mal que después de 5 minutos encontré a nuestro amigo de los pequeños de Oz, que no pudo venir hoy, y con él, José Luis, y con él pasé 2 horas caminando, tomando, conociendo a gente desde bodegas gigantescas hasta gente con un proyecto que fue un tambor con 3 copas y 2 botellas, y cada uno contaba una historia fantástica sobre el terroir, su familia, producción en continuo, ideas fantásticas. Pero luego llegué a mi oficina y la mitad de la gente, y tomamos mucho vino, y con cada uno, por supuesto, tenemos una charla, y cada uno quería un importador en Austria luego, ¿no? Ahora, también Lena me ha ayudado en coleccionar una lista de importadores de vinos en Austria, y de qué región, de qué zona, de qué país importan. Entonces, si hay algún interés, por supuesto podemos producir esa lista para ayudar a los fantásticos vinos de La Rioja. Tal vez encontrar a alguien interesado. No es fácil, porque sobre todo la gente toma el vino de su casa, ¿no? Eso es normal. Y luego toman vinos muy baratos, y los vinos de España y de Italia y de, no sé, Francia a veces son muy baratos y la gente los toma, pero no son buenos vinos. Los toman porque el poder adquisitivo no les permite comprarse un vino de 15, 20 euros, ¿no? Y eso es la imagen que también tenemos de cavas de Cataluña. Un cava en Austria no es un buen vino o un buen champán, digamos, un vino espumoso, es algo barato, porque los precios con los cuales ellos vienen
para poder entrar en el mercado también refleja la calidad del producto, ¿no? Y necesitan, esas bodegas necesitarían, digamos, importadores pequeños que tienen lugares donde puedes probar el vino y puedes probar el champán o puedes probar la cava, para introducir un producto de alta calidad, ¿no? Porque yo con un vino barato austríaco aquí nunca llegaría, eso no vale la pena, ¿no? Entonces solamente traemos vinos de buena calidad, pero también que llegan a precios. Y tú has mencionado la cata que hicimos después de la cata de los jurados, ¿no? En la comida, que no fue cata de vinos austríacos, sino nada más un vino que ofrecí en botellas magnums, pero esas botellas llegaban a un precio de 60-70 euros, ¿no? Para una botella magnum. Eso no es algo que te compras cada día, pero si quieres comprarte algo especial de un país que conoces tal vez de un viaje, sí merece la pena andar por algo especial, porque no es algo que vas a tomar todos los días, sino de vez en cuando hay un día especial, el día de Valentino o qué sé yo, y te compras algo muy especial. Y ese vino sería uno que me lo compraría en Austria y también para mis comidas aquí en España. Entonces tenemos que intercambiar tarjetas y qué hacemos en el futuro. Bueno, otra vez, muchas gracias al Centro Riojano y a todos que han venido. Por aquí viene ya. Sí, muchas gracias, Richard, por tus palabras. Y antes de hacer el brindis me están pidiendo la palabra la periodista de Radio Cope. Carolina, ¿me estabas pidiendo la palabra? Sí, sí. Vale. Bueno, ha hecho usted una puntualización respecto al diseño que tiene una de las botellas de ustedes, que es la que pone... sí, pronúncialo tú, que yo no me arriesgo. De Escorial. Maravilloso. Vale. Es un pueblo, es una ciudad. Es una ciudad, vale. Hombre, la relación entre Austria y España y el tema del Escorial pues siempre ha estado ahí. Me parece exquisita, de hecho le he hecho una foto, el diseño que han hecho también de la botella, que usted hablaba en este momento, con ese escudo abierto con casi papal, por así decirlo. ¿Sí? ¿Es papal? Bien, acerté. Pleno al 15. Vale, entonces me parece maravilloso. Es toda negra. En un momento hay un detalle muy exquisito, muy pequeño, muy preciso, y unas letras en blanco que han dejado la botella como con un diseño muy especial. Quiero decir con esto que a veces las botellas también entran por el ojo. Es decir, tú ves una botella exótica. Yo he comprado un montón de perfumes solamente por donde estaban ubicados. O sea, que me parece maravilloso. Gracias. Bueno, pues muy buenas noches a todos de nuevo, y una vez finalizada esta 14ª Cata Internacional del Centro Riojano de Madrid, encuentro de vinos austriacos con vinos riojanos, organizado con la Embajada de Austria en España, con Richard Bandera a la cabeza y el Centro Riojano. Tengo que agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes a esta fantástica velada, donde hemos tenido la oportunidad de conocer 8 vinos de 2 regiones del mundo muy dispares, y eso lo hemos podido contrastar con diferencias sensoriales, esas diferentes sensaciones visuales, de colores menos intensos en los vinos de Austria, con más tonalidades en los vinos de Fuenmayor, y que han quedado pues patentes también en los aromas de cada uno de ellos en boca. Creo que aquí está el fascinante mundo de la cultura del vino, el poder aunar
contrastar y sobre todo poner en alza, porque como bien comentaba antes un compañero, esto no es ningún enfrentamiento, esto es dar a conocer la cultura del vino. Y 2 años después de la última cata internacional, que fue una cata con los vinos de Bulgaria, volvemos a hacer una cata internacional para que vean que no es algo que lo hagamos todas las semanas. Hemos tenido que pasar 2 años para esta nueva cata, pero les voy a decir una cosa, no va a ser la última. Hoy precisamente tengo noticias de una nueva cata internacional y seguramente no voy a ser con ningún país europeo, pero aquí en el centro riojano seguiremos trabajando en esta línea de dar a conocer lo mejor que hay en el panorama vinícola internacional. Creo que es muy interesante la versión de vinos que has traído, Richard. Esas variedades de uva como la Saint Laurent, esas variedades autóctonas que nos traes y, como no, en Rioja, en redescubrir lo de nuestra tierra, la esencia, el patrimonio vinícola que nos hace grande en todo el mundo y que los vinos de Rioja son los más distribuidos a nivel internacional y que tenemos que sacar pecho de ello, y en el centro riojano pues hacemos gala de ello. Y por eso tenemos una cata de vinos también interna, lo cual tengo que agradecer a Julia del Castillo, porque hay un concurso y además de ser hoy la presentadora de los vinos de Austria, es también parte de nuestro jurado del Centro Riojano de Madrid. Aquí nos aunamos, aquí unimos y no creamos enemistades, porque ante todo la cultura del vino es lo más importante. Muchísimas gracias también a Montecillo, gracias por los fantásticos vinos que habéis traído, Carlos, Ismael, y que os hacen grandes, y el que nos quedemos con datos muy auténticos. Richard, habéis traído vinos de una bodega, la más antigua de Austria, de 1180, y de Rioja estamos hablando de la tercera bodega más antigua de Rioja. Creo que se crean sinergias en todo este paralelismo y que confluyen en la calle Serrano en una fecha tan importante como la que vamos a celebrar en unos días, porque el 10 de marzo el Centro Riojano estará de gala. Vamos a cumplir 125 años de existencia, 125 años en la capital, dando lo mejor de todos nosotros, no solamente de la cultura, del vino, de la gastronomía. Felicidades también, Doris, por esos fantásticos productos gastronómicos que has elaborado y que tengo la suerte de haber podido disfrutar en vuestra casa. Y tengo que felicitar a los productos de Pisón, de Ezcaray, por también estar presentes, y, como no, Rioja Digital Televisión, porque siempre está aquí presente grabando todo lo que acontece y distribuyéndolo a todas las partes del mundo. Por eso les voy a pedir que se pongan en pie por este aunamiento, por esta cercanía, por este paralelismo, por esta forma de encontrar el mundo del vino en las sinergias y no en las confrontaciones. Y vamos a hacer un brindis por los fantásticos vinos que elaboráis en Austria, con un máximo tope de 300 metros de altitud, diferente que en La Rioja, que sí que llegamos a 800 y 900 metros. Hemos ganado en eso, pero sobre todo las diferencias, sutilezas aromáticas nos encuentran, nos tomamos los vinos, disfrutamos y todo ello. Gracias por esos fantásticos vinos, gracias Montecillo por los fantásticos vinos de Rioja. Vamos a brindar por todos ustedes, por el vino de Rioja, por La Rioja, por el Centro Riojano de Madrid y por nuestra querida España.